Poquito la demora, he tenido unos contratiempos, pero vamos a retomar esta sexta sesión del módulo de gestión del talento humano. El día de hoy lo que habíamos previsto era hablar un poco de la importancia o de algunos lineamientos para manejar bien lo que sería, o manejar de un modo distinto, orientado a algunos resultados, lo que sería la comunicación interna y la comunicación externa en una organización y de manera particular en un centro educativo. Entonces, esto lo he pensado hacer mejor en base a una discusión de 5 situaciones que pueden ser cotidianas o muy afines a su centro educativo, un poco para tomar conciencia de cómo esas situaciones pueden, por un lado, desencadenar en un conflicto y por el otro, en brindarnos la posibilidad de hacernos competentes como organización, es decir, ir generando una cultura que nos permita una diferenciación. Entonces, en estas 5 situaciones o casos que le he querido llamar, vamos a ir un poquito planteándoles las interrogantes a ustedes y haciendo uso del chat, poder ir teniendo unos comentarios para tratar de complementar un poco las ideas preliminares que he planteado al respecto, ¿no? Entonces, la primera situación, por ejemplo, es para ver la necesidad de comunicación, ¿no? Y frente a la primera interrogante que se les plantea ahí, ¿sienten ustedes o usted de manera particular que tiene ideas interesantes para mejorar la institución educativa? Bueno, un poquito un comentario cortísimo en el chat de si sienten que tienen ideas interesantes para la mejora de sus centros, de sus organizaciones, sea el colegio, sea una empresa. Sí, a ver si se animan a comentarme su experiencia con respecto a la pregunta uno.
Vamos viendo ya por lo menos dos comentarios, ¿no? Karen dice que sí, actualmente en el curso que se encuentra llevando, está adquiriendo nuevos conocimientos de los cuales la IE puede beneficiarse, ¿sí? Sería un poquito interesante aquí que Karen nos pudiera contar si en forma particular hay un conocimiento que le agradaría discutirlo en su institución para promover alguna mejora, ¿sí? Luego Diana dice, todos tenemos buenas ideas para buscar las mejoras de la IE, pero se deben tomar en cuenta todas porque en equipo se pueden llegar a conclusiones, a apoyarnos, ¿sí? Y lograr objetivos planteados. Cintia dice, por supuesto que tenemos ideas y mediante este curso ahora tenemos herramientas para implementarlo, ¿sí? Sí, bueno, por lo menos ahí ya tenemos tres aportes. Lo primero, que hay un reconocimiento, una conciencia clara de que ustedes tienen ideas, tienen el interés de aportar algo. Segundo, de que implícitamente hacen un reclamo a que deberían haber condiciones para que ustedes pudieran contar sus ideas. Y tercero, la convicción de que en equipo pudieran lograr mejores resultados o contribuir o cooperarse entre sí para conseguir las metas. Fíjense ahí, sale otra vez a la luz la necesidad del trabajo en equipo. Pero para el tema que nos ocupa, es evidente de que ustedes personalmente sienten que tienen ideas. En consecuencia, la pregunta 2 creo que va en término afirmativo también. Cuando se les consulta, ¿considera que el personal de su institución tiene buenas ideas para la mejora de la institución? Bueno, uno de los participantes dijo todos tienen ideas y seguramente que esta pregunta también es afirmativa. Entonces, si ustedes tienen buenas ideas para contribuir con la mejora, en su colegio hay personal que tiene buenas ideas para contribuir, ¿por qué la institución no puede ser mejor? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la institución podría ser mejor porque no hay ausencia de ideas. Hay algo que necesitamos gestionarlo de mejor modo para que esto se concrete en las mejoras. Y como habíamos dicho desde el inicio, si ustedes son partícipes de la solución del problema o les hacen partícipes de la necesidad de una mejora en la institución, lo más probable es que incrementen su nivel de identificación con el centro y además se aproximen cada vez mejor a los propósitos de la institución. Pero el gran desafío aquí está en cómo poder escuchar los aportes, cómo poder escuchar esos aportes que ustedes de manera particular tienen y los aportes que sus colegas o sus compañeros de trabajo seguramente tienen. Pero aquí hay dos ideas más. Cintia Rodríguez dice, por supuesto que tenemos ideas y mediante este curso ahora tenemos herramienta para implementarlo. Perdonen, eso sí lo leí. Luego David dice, es correcto, las ideas generan cambios. Sí, yo soy muy consecuente, muy convencido de esta idea que un buen conocimiento, una buena idea, una vez dicha, hay que ponerle constancia y de seguro que nos lleva a buenos resultados. Entonces, volvemos al caso. Si tienen buenas ideas ustedes y sus compañeros, ¿cómo las podemos escuchar? Hay una necesidad de comunicación, es decir, cómo esta persona las hace saber a los demás y si cumplimos un poquito esas condiciones que veíamos en la sesión anterior. Eso que nos quiere comunicar se corresponde con una realidad. Por ejemplo, puede ser una situación muy particular como decir, queremos celebrar el aniversario del colegio y frente a ello ustedes pueden tener una idea. ¿Cuál es la realidad? De que están en una situación de, digamos, de festejo por el aniversario del colegio. Entonces, frente a ello, quieren proponer una idea que responda a esa realidad. Esa buena idea que tienen, pues ya se ajusta a un criterio racional. Entonces, luego, la idea que proponen hay que tratarla de poner en común para que todos la entiendan y si es que la asimilan o se toma un compromiso, pues ser leales posteriormente a dicho compromiso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes pues ya podrían ser, digamos, coprotagonistas del diseño de esa actividad, pero en la medida en que se pone en común, sumaría cooperación de los otros y de algún modo sinergizar incluso lo que la institución misma podría hacer con los elementos que se pudieran tener en el entorno. Entonces, para
facilitar esa comunicación, hace falta tener algunos criterios o lo que se suele decir unas políticas internas, que no necesariamente van a estar prescritas en los documentos que les dicen sobre cómo tendría que gestionarse una escuela. Esto va más por la parte probablemente informal, que luego puede aterrizar en una concreción formal, pero el origen podría tranquilamente ser de una manera espontánea. Entonces aquí vamos a comentar algunas sugerencias de cómo atender este flujo de alternativas, ¿no? Entonces aquí les he planteado 5, solamente para ir viendo un poquito en contexto de cómo se comunican las personas en la escuela, ¿sí? No sé si ustedes tienen en sus colegios o conocen de experiencias en las cuales, digamos, a nivel de institución, se tiene un cuaderno de visitas. O sea, ¿alguien de ustedes tiene en su colegio cuaderno de visitas? ¿Sí? Bueno, Karen dice que sí tiene cuaderno de visitas. ¿Se dan cuenta? En el cuaderno de visitas, ¿qué es? David dice que no lo tiene. Podríamos un poquito intercambiar ideas de el que sí lo tiene como Karen, ¿qué está pasando con ese cuaderno? Y los que no lo tienen, ¿qué se podrían estar perdiendo, ¿no? Por no tener un cuaderno de visitas. En las experiencias que he logrado conocer de colegios que tienen este famoso cuaderno, es un, digamos, un registro en la cual cuando les visita una persona que a criterio del personal que está en el colegio, sea director o algún coordinador o el docente, digamos, encargado en ese momento de la conducción del colegio, si considera que es una persona honorable, le solicita firmar la visita y le exhorta a dejar algún mensaje si lo quisiera hacer. Entonces ahí lo que van teniendo finalmente es de algún modo un libro de recuerdos, es decir, aquí nos visitó Julanito de tal, aquí nos ha visitado tal. Y en varios colegios, me resulta un poco curioso, lo tienen como uno de los mejores patrimonios del colegio. Es el recurso que está mejor guardado, el mejor cuidado, el que no se humedece, está bien forradito, está bien decorado. Entonces lo consideran como una joya, ¿sí? Lo consideran como una joya, pero lo importante sería preguntarnos, eh, ¿leen los mensajes que les dejan los visitantes? ¿Cómo actúan tras los mensajes de los visitantes? Es decir, se discute, bueno, se discute en el buen sentido de la palabra, si se reflexiona en torno a lo que el visitante les ha planteado. Podríamos pensarnos en un ejercicio de manera muy, a nivel mental, si ustedes tuvieran acceso a uno de estos cuadernos y leyeran lo que escriben las personas ahí, que lo más probable es que sean buenas intenciones, ¿cómo lo asumirían? ¿Serían indiferentes a la buena intención que expresa la persona? ¿Intentarían ser coherentes o contribuir con el sueño que trata de plasmarle la persona? ¿Sí? Entonces ahí es, en el fondo es una exhortación. En otras palabras, ya es un elemento de comunicación. Alguien les está diciendo algo, ¿sí? Entonces, ese algo hay que discutirlo y, como les decía en su momento, por ejemplo, como dice en este caso Diana, a veces son unas sugerencias, a veces son una felicitación. Si fuera una sugerencia, valdría la pena discutirla de cuán viable es implementarla. Y si es una felicitación, ¿qué hacemos para mantener ese rasgo por el cual nos están felicitando? Imagínense que nos felicitan por ser un colegio, pues no sé, que fomenta bastante el deporte. Entonces habrá que discutir qué tan prudente es seguir en esa tendencia de destacar en deporte, ¿sí? Pero lo que me parece justo, si es que le hemos pedido a alguien que nos deje algo escrito en este cuaderno de visitas, que lo leamos, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer elemento por la cual se nos dice algo, ¿sí? Luego, hay otra situación que por ley, por ejemplo, a nivel de instituciones, se les exige el famoso cuaderno de reclamaciones.
¿sí? En ese cuaderno de reclamaciones tenía o tiene un carácter más, digamos, de una situación más bien de conflicto. Si alguien no está, digamos, satisfecho o contento con alguna de las características del servicio que presta nuestra institución, entonces va a pedir el cuaderno de reclamaciones y va a escribir su reclamo. Es decir, ahí lo que está comunicando es su insatisfacción con algo que esperaba recibir en nuestra institución. También hay que discutirlo, también hay que pensar, claro, probablemente no nos atrevamos a decir el cliente tiene la razón, pero lo que sí es razonable es darse un tiempo para discutir cuál es la razón de ser de su reclamo. Entonces, formalmente tendremos un cuaderno de reclamación y nos conviene tenerlo, pero eso de tener un cuaderno de reclamaciones es ya ubicarnos en el plan reactivo, de esperar que alguien tenga una queja y nos la comunique. Lo más adecuado, considero que para una institución, más que estar abierta a escuchar los reclamos, que esté abierta a escuchar opiniones, a escuchar sugerencias. Entonces, aquí una primera alternativa es pensar, perdón, el gran desafío en cuanto a las necesidades de comunicación es aprender a escuchar y a aprender a escuchar con propósito. Es decir, vamos a buscar o vamos a tratar de identificar qué es lo que la gente nos quiere decir, pero con un propósito. Y claro está que ese propósito no va a ser dejar que el otro hable para no hacer nada yo, ¿no? Es algo así como lo que les contaba en una oportunidad, en el caso de la directora, que los exhorta a los docentes que le presenten anticipadamente las unidades didácticas y no pueden hacer la clase si no tienen el visto bueno, entonces los profesores le tienen que presentar, pero por cuestión de tiempo, ¿qué hace la directora? Únicamente pone el sello. Entonces, lo que le comunican como planteamiento, pues tampoco es procesado por la parte directiva y no tiene una retroalimentación. Entonces tiene solo un efecto procedimental, un proceso administrativo. Pero, ¿qué pasaría si se arma una estrategia en la cual se le hace una devolución a la profesora o al profesor? Entonces, ¿cuál es el propósito de ese proceso? ¿Solamente cumplir con un proceso administrativo o generarse una oportunidad para poder hacer un feedback oportuno? Luego está el famoso buzón de sugerencias. En ese buzón de sugerencias, fíjense ahí, es un tema a trabajarlo de una manera, digamos, quizás un poquito más espontánea. Asignado. En experiencias en que les pregunto a los participantes qué cosa de lo que se ha desarrollado te gustaría que se cambie y qué sugerencia tú tienes para mejorar, porque son dos cosas diferentes. Uno, lo que él piense que se debe cambiar y otro, la sugerencia que puede tener. Porque la solicitud de decirle qué quieres que cambie o qué servicio quieres que mejore, lo estamos limitando a que juzgue una de las acciones que nosotros hemos desarrollado. Pero cuando le decimos qué cosa sugieres, le estamos abriendo a que él se exprese en la amplia posibilidad de expectativas que él tenga, ¿sí? Pero volvemos a la idea, si me abro con una especie de buzón de sugerencias, lo que importa tener claro es cuál es mi propósito. Por ejemplo, esas sugerencias que me hagan, ¿con qué periodicidad las voy a leer? ¿Quién las va a leer? ¿Cómo las vamos a procesar? ¿A quién le vamos a comunicar esa sistematización? ¿Y por qué, digamos, o de qué forma pienso responder? ¿Sí? Entonces, y por añadidura, es a qué tipo de público le voy a abrir la posibilidad de hacer sugerencias, ¿sí? Y esta parte de escuchar sugerencias, en verdad, algunas cosas son, digamos así, como bastante espontáneas, como el poner una caja para que hagan sugerencias, y otras que son mucho más coloquiales. Hay una empresa comercial que es multinacional de textilería, la empresa Zara, cuyo dueño es uno de los principales millonarios de España. Él, digamos, emergió con su empresa desde un entorno en la cual, pues, la gente era bastante pobre, su posibilidad de acceder o comprar una prenda de calidad era muy escasa porque no tenían dinero, y se propuso montar su tienda justamente desde esos ámbitos,
Y lo particular de esto es que se motivó por su emprendimiento porque su situación era también bastante precaria y su madre lo llevaba al pueblo a comprar comida para la subsistencia y constantemente estaba pidiendo a crédito. Entonces, como pide a crédito, llega un momento en que llega a la tiendita donde compraba y le negaron dar el crédito. Entonces, el negarse, el que les negaran los alimentos, le movió mucho y desde ahí surgió la idea de hacer su emprendimiento, a actualmente constituirse uno de los principales millonarios de España, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia que tiene por la cual les cuento esta idea? Que él o su empresa instruyen a su personal a que dialogue con los visitantes a la tienda y le preguntaran qué es lo que está buscando, si le pueden guiar, y claro, en eso que está buscando, la persona que ha visitado la tienda pues cuenta a línea general lo que busca y ellos lo que tratan es de comunicarles si es que la prenda la tienen o si no agradecerles por la visita. Pero al cerrar el día, lo que ha implementado o se han implementado en estas tiendas Zara es que el personal de atención tiene que reportar cuáles son las inquietudes que comunicaron los visitantes a la tienda. Claro que tienen un protocolo para no ser la cosa muy extensa. Y a fin de semana lo que se comenta es que por zonas, hay una persona que procesa las comunicaciones, las inquietudes que han expresado los clientes y luego esa comunicación es pasada a sus diseñadores y en un periodo de unos 15 a 30 días ya está en el diseño de aquellas prendas conforme a las sugerencias o a las inquietudes que expresaron los visitantes. En ese sentido, muchas personas se cuenta que han llevado a la sorpresa de que en una visita expresaron que querían una prenda de determinada característica y al mes siguiente cuando vuelven encuentran la prenda justamente como ellos la contaron. Y claro, dicen qué curiosidad, ¿no? Pero no es una cosa espontánea, es un sistema que está trabajando para dar respuesta de ese modo. Entonces la tienda lo que se ha caracterizado es por mover todo ese flujo de venta desde la confección de la prenda hasta la venta en tienda. Y lo que le permite, o una de las claves es la escucha real del cliente con el ánimo de responder a lo que está buscando. Entonces, en ese sentido, si ustedes van a poner un buzón de sugerencias, podría pensarse muy bien cuál es mi propósito y a quién quisiera que sea el que me comunica. Por ejemplo, ¿a quién le pedirían sugerencia por la parte pedagógica? ¿Tiene sentido pedirle a los alumnos? ¿Es estratégico pedírselo a los profesores? ¿Es estratégico pedírselo a los especialistas, sea de UGEL, de DREP o de DREP? ¿Es estratégico pedírselo a los colegios profesionales? ¿Estratégico pedirles una opinión a los políticos, a los líderes locales, ¿sí? A las personas influyentes de la comunidad? Es decir, hay que ver a quién le pedimos una opinión. Luego, la otra idea aquí es, para poder escuchar a la gente, el hacer grupos focales. ¿En qué consiste un grupo focal? Básicamente en fomentar un diálogo en la cual, con unas preguntas guía, se trata de obtener unos pareceres de las personas que hemos invitado. Y esas personas que se invitan son aquellas que el colegio o la institución que organiza el grupo focal considera que son o que tienen autoridad en la temática que me importa. Como por ejemplo, imagínense que están pensando o conseguir un presupuesto para construir un aula nueva en el colegio, ¿sí? Entonces, ¿a quién conviene pedirle una opinión? Ya sabemos que al final va a haber un proyectista que va a ser el expediente técnico, pero yo soy de la idea que no perdamos la esperanza de comunicar nuestras inquietudes. Entonces, tranquilamente se le puede pedir una opinión a los alumnos de cómo quisieran que sea su aula, ¿sí? Cómo quisieran que sea su aula, pedirle opinión a un arquitecto, probablemente también a un diseñador de interiores, y en ese sentido, luego, cuando tengan la oportunidad, logrársela contar. En esos términos, fíjense cómo ha pasado el tema de infraestructura educativa, ya que he tocado este tema. La infraestructura generalmente se ha hecho a nivel de pabellones, ¿no? Los colegios nuevos que se han construido. Pabellones de 1 piso, pabellones de 2 pisos, pabellones de 3 pisos, ¿no? Y siempre son estas cajas tipo paralelepípedo.
Y lo curioso es que hay colegios que tienen muy buena área, gran área, y tienen su pabellón de 3 pisos ahí, ¿no? Y el resto de área libre. Entonces, ¿qué pasa para un estudiante tener un pabellón de 3 pisos? Cuando ahora estamos fomentando mucho el tema de la inclusión y gracias a Dios hay más posibilidad de que las personas con alguna limitación como un desplazamiento físico vaya al colegio. Entonces, cuando más alto tengamos el colegio, más problema de acceso vamos a tener para este tipo de situaciones. Entonces, ese tipo de infraestructura, de un crecimiento vertical, habiendo posibilidad de desarrollar infraestructura a nivel de piso, nos complica. Entonces, esas características, por ejemplo, no se estaban considerando mucho, pero ahí tenemos cosas que ir sugiriendo y lo importante es que alguien sugiera, alguien puede, las personas que están en un entorno conocen en el colegio, conocen, perdón, la comunidad y qué tipo de población es la que tienen, ¿sí? Entonces, luego, en su momento también comentaba así a grandes rasgos cuando les compartía una imagen de Barack Obama visitando un aula, ¿no? Y esa aula estaba diseñada con unos criterios de María Montessori, que es una de las pedagogas que desarrolla muchas opiniones con respecto a cómo debería enseñarse a los alumnos y de manera particular cómo organizar una infraestructura educativa para que facilite el aprendizaje de los niños. ¿Sí? Entre una de las características era que tuviera amplias zonas de iluminación, un contacto con la naturaleza y priorizar mucho ventanales amplios y muebles de madera, ¿no? Entonces ahí tenemos un enfoque ya desarrollado que puede ser un referente para personas que hacen ese tipo de seguimiento que pudiera convencer a la parte técnica. Entonces, en línea resumida, un grupo focal lo tendríamos que hacer en base a unas preguntas guía de un tema particular que nos importe y convocar a las personas que las consideremos expertas en el tema. Expertas porque sienten el problema o expertas porque técnicamente tienen un mejor conocimiento al respecto, ¿sí? Luego tenemos el tema de las encuestas. Podemos hacer encuestas a los niños, a los padres de familia, a nuestros mismos docentes, ¿sí? Entonces, no sé, ¿ustedes en su escuela han tenido alguna experiencia de desarrollar alguna encuesta para escuchar las expectativas más que para escuchar, para tomar conocimiento de las expectativas de alguno de sus públicos? ¿Sí? Si alguien hubiese tenido esa experiencia, que contar un poquito sobre qué tema pidieron opinión. ¿Sí? Aquí están tardando un poquito en comentarme, no lo sé si están escribiendo, pero de todos modos, sí les invito a hacer exploración sobre el uso de encuestas para poder tomar conocimiento de las expectativas de los alumnos, como por ejemplo un tema simple, y esto nos va a servir para la sesión siguiente. Perdón, le comento esto. Diana Ruiz comenta, por ejemplo, en la IE que trabajé se realizó una encuesta a la comunidad educativa y padres de familia sobre el cambio de color del uniforme, por lo que no había uniformidad, ya que los hombres llevaban un color del pantalón y las niñas la falda de otro color. Sí, se dan cuenta, es un tema bastante frecuente que los colegios tiendan a consensuar un tipo de uniforme y en este caso han tenido la necesidad, dada una heterogeneidad en el color de las prendas de falda o pantalón entre niños y niñas, ¿no? Y ahí han tratado de escuchar la opinión
y seguramente que han tenido más de un tipo de respuesta. Y al tener más de un tipo de respuesta, quiere decir que luego tienen el desafío de comunicar los resultados y tratar de explicarle la situación a aquellos que votaron por el color que hizo menos votos, ¿no? Porque en el fondo podrían sentirse no escuchados, ¿no? Pero hay que ponerla en un buen contexto, un manejo adecuado, y por lo menos han sentido que les han tomado la palabra para hacer algo, ¿sí? También podría preguntarse si para estos famosos juegos florales que propone el Ministerio de Educación, la comunidad educativa tiene interés en algunos en particular, en los cuales quisieran desarrollarlo con mayor énfasis. Y en ese sentido, poder organizarse institucionalmente para contribuir con la expectativa. Y un caso concreto para reafirmar un poquito esta idea es esta situación que se da en algunas escuelas de Colombia. Creo que se los comenté, pero lo reitero para ver la coherencia que se tiene cuando se escucha a los alumnos, que en estas escuelas les preguntan a los niños qué tipo de conocimientos quisieran recibir el año siguiente. Claro, están en un contexto en el que les hacen talleres extracurriculares a los niños. Entonces los niños se expresan o narran qué tipo de contenido quisieran que les abordaran. Y en base a esa pregunta tan simple, se encuentra una serie de temas que los niños están sugiriendo. Hay una persona que sistematiza, y en las reuniones de cierre de año lo que se comenta es que el director informa la lista de temas que los niños han sugerido y exhorta a los docentes a aprovechar el periodo vacacional para formarse en alguno de los temas que los niños han sugerido, con el propósito que en el siguiente año académico se organicen talleres en función de los intereses de los niños. Entonces el profesor ya tiene un criterio, o por lo menos tiene identificada una necesidad de formación que no necesariamente va a ser a lo que me estén ofertando las instituciones del medio, sino que va con claridad que, por ejemplo, los niños de mi colegio quieren aprender a escribir cuentos. Entonces, en el periodo vacacional, lo que voy a estar atento es a si me encuentro una oferta de instrucción de cómo crear cuentos con los niños, para que en el año siguiente se les pueda organizar un taller. Y de ese modo, estas escuelas conectan de una manera muy alta con los alumnos, porque logran implementar lo que los niños van transmitiendo como una expectativa. ¿Sí? Y eso se hace a nivel de encuesta. Entonces ahí otra vez, ¿con qué propósitos quisiéramos escuchar a la gente? Y en función de ello vamos a poder tomar alguno u otro medio. Y un tema bastante pendiente en estos procesos de escucha es el cómo procesamos la información, porque cuanto más abierta es la pregunta, más dispersa puede ser la comunicación de parte de la gente a la cual le estamos comunicando. Digamos, a nivel de probabilidad, si pongo una pregunta abierta para 100 padres, puedo tener 100 sugerencias distintas. Entonces hay que tener una persona que logre sistematizar esto y probablemente lo organice por categorías para poder tener un mejor análisis y una mejor atención, ¿sí? Entonces lo que he querido comentar con esta primera idea es que efectivamente a nivel de escuelas hay mucha gente que tiene interés de que la escuela mejore, que tiene muy buenas ideas, y algunos que tienen disponibilidad para cooperar activamente con la concreción de esas posibilidades de mejora. Y lo que de algún modo está esperando es que se acondicione oportunidades para que coopere con ello, ¿sí? O sea, una de las cosas, como les decía, en los rasgos iniciales de la persona, es que quiere conocer, porque ese es el impulso propio de la inteligencia, pero también como ser lo que quiere es servir. Y hay mucha gente que está dispuesta a hacer voluntariado, pero a hacer voluntariado donde la gente acoja lo que él quiere compartir. Y para que se pueda acoger lo que quiere compartir, importa mucho que la institución esté organizada y con buena actitud de acogida, ¿sí? O sea, cuando hablamos un poquito del servir o de la donación o el servicio tiene sentido cuando hay alguien que esté en condiciones de dar, pero también que haya otro que esté dispuesto a recibir. Entonces eso importa muchísimo, que en vuestras instituciones hay ese espíritu también de acogida, ¿sí? Está claro que solos no podemos hacer las cosas,
Para eso importa que estemos dispuestos para hacer esa acogida, y en el caso de la comunicación importa saber escuchar, saber procesar y luego organizarnos para responder. Sí, pero David había comentado en torno a las encuestas de que la experiencia que tienen son encuestas en temas de escuela de padres y encuestas de satisfacción en cuestión de la enseñanza, ¿no? Entonces, fíjense, hay encuestas de satisfacción, seguramente que a partir de ellas se puede inferir en algunos aspectos estratégicos para mantener un poco las buenas tradiciones a nivel de escuela y probablemente identificar alguna debilidad y sobre todo, claro está, si nos hacemos desinformación, hay que estar muy pendientes de cómo llegamos a la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, veamos una segunda situación, las famosas reuniones de trabajo, ¿sí? Las famosas reuniones de trabajo es muy común tener en las escuelas y he sido testigo de varias capacitaciones que son reuniones de trabajo o reuniones formativas en las cuales se convoca a la gente a las 9 para que trabaje hasta las 2 de la tarde, hacen un pare, de ahí se conectan más tarde, lo que sea. Pero convocan a las 9, se arranca con el 10% de la gente, más o menos, en el mejor de los casos la mitad, en la marcha se van integrando, a media jornada hay gente que ya se comienza a ir, a cierre de jornada otra vez está el grupo incompleto, ¿no? Entonces siempre hay gente que está de algún modo puenteando, bien llega tarde o se va temprano, ¿no? Y son pocos lo que perduran en toda la actividad. Y cuando se pregunta un poco sobre cuál fue tu experiencia en esa reunión, los comentarios son algo así como demasiado largo, el tema es repetitivo, ya no tiene sentido, o no se le entiende nada, ¿no? Y van cosas por el estilo, o estoy perdido en lo que están tratando, ¿sí? No sé si son testigos de ello, pero un elemento bastante común en las reuniones de trabajo es la queja con respecto a que les está demandando demasiado tiempo. Y eso es peor aún ahora con esto que les comentaba con respecto al uso de dispositivos. Están tan dispersos en un equipo móvil que no logran concentrarse en la actividad. Entonces, al no lograrse concentrar en la actividad, obviamente que el riesgo de dispersarse o de perderse en la situación es muy grande. Entonces ahí tenemos unas preguntas un poquito guía como para entender la pertinencia de pensarnos en esta situación y cómo manejar mejor la comunicación, que es decir, ¿cuán productivas en promedio consideran que son las reuniones en su colegio? Podríamos decir que es una pregunta de, digamos, de una percepción muy particular que ustedes podrían tener, de decir, por ejemplo, si la productividad pues va a ser, no sé, pues concretar las características de su plan lector. En la reunión de trabajo se logró tener un convencimiento y una identificación con la propuesta de plan lector a un 100%. ¿Tuvo sentido la reunión? ¿Era necesario convocar a todos? ¿Sí? A veces hay reuniones en las cuales se convoca y solamente participan o opinan 2 personas y el resto está sentado. Y sobre todo cuando son reuniones con profesores, imagínense una reunión, pues no sé, un colegio promedio de 600 alumnos. Dicen, como aparentemente el tema es urgente, vamos a cortar 2 horas de jornada para una reunión y convocamos a todos los docentes. Y claro, como estamos en jornada escolar, todos los docentes que les tocaba labor ese día van a ir a la reunión. En la reunión, pues opinan 2, 3 personas. El resto solamente sigue el diálogo. ¿Para qué nos importaba que estaba el resto? Para que conozca el itinerario de la discusión. Importaba que conozcan el itinerario. Ayuda a la identificación. Es necesario plantearnos otra estrategia para que participen mejor. Porque fíjense el costo de esa reunión. Está significando que 600 personas dejen de aprender algo que pudieron haber logrado en 2 horas. Entonces, si miramos el coste de lo que estamos perdiendo versus lo que pretendemos ganar, hay que buscar si es que se justifica, si la productividad justifica el sacrificio de prescindir del desarrollo de clases de los alumnos, ¿sí? Entonces ahí sobre productividad de las reuniones podríamos decir, ¿es productiva o es eficiente en uso del tiempo? En cuanto a la participación e identificación del profesorado, ¿se logró que la gente se implique en el tema de reunión? Y luego, en cuanto a la productividad ya propiamente dicha, ¿se consiguió un producto de calidad? ¿Sí?
Entonces, si valoran, seguramente se darán cuenta que sus reuniones van a tener muchos aciertos en alguna de estas preguntas, pero algunas debilidades en algo otros de los ítems. Entonces, frente a ello, yo creo que ayuda mucho, primero, el preparar preparar las reuniones. En general, preparar la reunión. ¿Y qué implica preparar la reunión? El tener una agenda de trabajo, ¿sí? El tener la agenda de trabajo, ¿qué implica? Que tengamos el tema claro de la reunión y que sea comunicado con la debida anticipación. Es decir, que le comuniquemos a las personas en el momento adecuado. Tenemos que hacer una notificación oportuna por el medio más eficiente que tenga la institución y a esa notificación hay que hacerle seguimiento. Lo que dijimos en su momento, informar es una cosa, comunicar es otra. ¿Sí? El informar, si solamente decimos, este es el mensaje que deben saber, por ejemplo, y lo envío por correo electrónico, eso es un intento de informar, pero no es comunicación propiamente dicha. Hace falta que nos aseguremos que el otro la ha recepcionado y que la ha comprendido. Entonces hay que hacerle ese seguimiento, con respecto en este caso a la agenda de reunión. Y luego hay que suministrar información básica, ¿sí? ¿Qué se dice, qué se entiende por suministrar información básica? El preparar a la gente en torno al tema de reunión. Por ejemplo, imaginémonos que estamos en esta situación que les comentaba en la reunión anterior del profesor que trataba de hacer un seguimiento de las razones o de la inferencia de razones que se tenía en torno a por qué los alumnos tienen fracasos escolares. Entonces, una cosa es que le pidamos el informe a cada profesor y concurra a la reunión sabiendo qué es lo que ha informado, y otra, de informarle de quiénes son los alumnos que están críticos en el aula. Como por ejemplo, que se informe que de los 5 niños o de los 10 niños que están mal en su curso, hay 3 que están mal en 4 cursos más, 2 que solamente están mal en X cursos. Entonces, el que tome ya conocimiento de antemano que están mal en otros cursos, es muy probable que ya le dé un panorama distinto para que en la discusión que se haga a nivel de aula no vaya únicamente por culpar al alumno de su fracaso, sino probablemente que tenga una mejor disposición de hacer empatía y ubicarse en el lugar del alumno y decir, pero ¿por qué le va mal en estas materias? Y en algunos casos, por ejemplo, que me contaban unas maestras, es que habían identificado para unas cuestiones parecidas que al alumno le iba mal con determinado tipo de profesorado y en general le iba mal con los profesores que tenían un trato un poquito más distante y les iba mejor con los profesores que resultaban ser más afectivos. En el fondo, parecería que había un rasgo o un vacío afectivo en el alumno, de tal modo que donde se sentía escuchado, atendido y querido, correspondía con su buen desempeño, pero donde sentía la indiferencia, él también no se aplicaba a la materia. Entonces, cuando hacemos ese cruce de información o le suministramos oportunamente información al profesor, le da un mejor panorama del rol que le toca ejercer en la reunión. Entonces, esto es lo que se dice aquí, que tiene que ver mucho con ese principio educativo que se dice de tratar de generar aprendizajes a partir de la construcción de lo que el alumno sabe. Entonces, también para asegurar una mejor productividad a nivel de reunión, importa que el profesorado vaya con unos conocimientos básicos en torno al tema de reunión, porque si no, recién se va a informar en la reunión del tema a tratar y dependiendo de su velocidad de procesamiento e interés de información, perdón, de interés en el tema, se va a implicar de una manera muy gradual y en algunos casos el profesor puede ser que ni siquiera termine de comprender la pertinencia del tema y por lo tanto no opina, no habla ni se identifica con la discusión de la reunión. Entonces aquí, para mí el aspecto central es preparar la agenda de reunión y luego el suministrar la información básica. Y por consecuencia hay que ver entonces quién debería encargarse de suministrar esa información. Para lo cual es muy importante identificar quién convoca la reunión. Entonces, el que convoca la reunión es el responsable de identificar qué información básica es la que hay que proveer a nuestros colaboradores. Probablemente él no sea el que la envía ni el que la produce, pero sí que tiene que identificar cuál es la información que tiene que enviar. No sé si se me entiende en este caso.
El otro elemento es el adecuar el espacio, ¿sí? En el adecuar el espacio, por ejemplo, es muy distinto pensar en una reunión para 3 personas que pensar en una reunión de 15 personas. Si vamos a trabajar una reunión de 3 personas, podemos pensar en una dinámica en la cual esperamos escucharlos a todos. Pero si pienso o estoy trabajando para una reunión de 15 personas, si planteo escuchar a cada uno de ellos y pensando sencillamente que cada uno se pueda tomar 3 minutos de intervención por 15, ya tenemos 30 más 5, 45 minutos para escuchar la primera intervención. Entonces, mientras va opinando uno, los primeros ya están dispersos, ¿sí? Entonces ahí hay que trabajar otra dinámica. Probablemente hay que formar microequipos para poder profundizar la discusión. Entonces hay que pensar en estrategias, pero primero adecuar el espacio para que la gente se sienta cómoda, porque el espacio, si recordamos un poquito las clases de motivación, es un factor higiénico, que si reúne condiciones nos favorece el trabajo. Pero si tiene un defecto, como por ejemplo que un profesor le faltó silla y dice, no, no se preocupe, incluso te bromea, como soy joven no necesito asiento, así que no te preocupes. Sí, pues se la pasa bien los primeros 5 minutos, pero después está un poquito fastidiado y a la menor desavenencia abandona la reunión. Y con eso ya comienza a sembrarse el desorden. Entonces hay que prever las condiciones del espacio. Básico, un soporte en la cual van a apoyar sus cosas. Luego, el tener los asientos. Luego, las condiciones climáticas, si hay un poco de ventilación. Luego, el tener las herramientas. Necesito proyectar algo, necesito un multimedia, necesito tomar apuntes en pizarra, en papelote, ¿sí? Necesito hacer una consulta, necesito hacer una votación, necesito producir un documento para que lo suscriban, lo firmen. Es decir, hay que ubicarnos muy bien en esa serie de materiales. Luego, en organizar roles. Cuando hablamos de organizar roles, es muy importante en que se pueda identificar quién va a ser el que va a dirigir la actividad, el que dirija reunión y a la par, quién va a tomar apuntes, quién se va a encargar de algún modo de sistematizar la discusión. En algunos casos, el mismo moderador puede ser el encargado de ir siguiendo la ruta de discusión, pero para mí lo más recomendable es que uno modere la reunión entendiendo el sentido de la agenda, el para qué se le ha convocado, y otro, debidamente preparado, sea el que se encargue de ir tomando notas. Hay experiencias muy buenas, por ejemplo, en estos organismos tipo la ONU, que a ellos le llaman para este tipo de foros el moderador, ¿no? Entonces, el moderador básicamente va conduciendo, si es una agenda, pues va en función de la agenda, va preguntando qué información tienen, qué les parece, a qué acuerdos han llegado, si sus colaboradores han comunicado algo al respecto. Y hay otro que va tomando registro. Y finalmente, cuando termina la gente de opinar, les comunica diciendo los aspectos importantes que he visto en la reunión o que han comunicado ustedes, he identificado esto. ¿Tienen ustedes algún aporte más que complementar, una conclusión que aportar? Y entonces se completa esa comunicación y luego ya de algún modo se pasa a un segundo proceso de atención a donde corresponda esa comunicación. Y de ese modo se gana tiempo. ¿Qué pasa en otras situaciones? Dicen, trabajamos en equipo y, por ejemplo, incluso intentan hacer de manera colaborativa la definición de un objetivo. Entonces, que un profesor no está de acuerdo con el verbo, ya le cambian el verbo. Y el otro que no está de acuerdo con la forma, el tiempo verbal en la que se enuncia el verbo. Entonces, se discuten 5 a 10 minutos sobre cuál es el verbo más adecuado para un objetivo, y luego otro dice, yo no estoy de acuerdo con el ámbito en el cual se quiere trabajar. Y empieza otra vez discusión sobre el ámbito, otros 10 minutos. Y luego otro dice, pero a mí no me parece que ese es el objetivo principal. Otra vez, otra discusión. Al final hasta se invierten media hora, una hora, sencillamente para definir un objetivo. En cambio, cuando se tiene preparado una especie de secretario, instruido, conocedor en el tema, lo que hace es saber escuchar, procesar, y si ve que son las ideas divergentes, las apunta por separado. Pero si en espíritu representan lo mismo, lo sintetiza en una idea, de tal modo que esa persona tiene un rol o tiene que tener una capacidad, por un lado, de buena escucha,
pero de mucha síntesis para poder captar lo que la gente dijo y registrarlo y luego comunicarlo, obviamente abierto a decir, lo he percibido de este modo. Si alguien discrepa, lo reescribimos. Y eso, en las reuniones que he podido trabajar con esa lógica, acelera bastante el trabajo y la gente se siente cómoda, se siente libre de hablar sin tener que hacer correcciones. Esto de algún modo va en la línea de la técnica de los 6 sombreros. Entonces, el que es creativo, pues le perturba que le estén corrigiendo en el camino. Entonces, él habla, pero es otra persona la encargada de sintetizar su intervención. Para eso es importante organizar los roles. Luego, hay que socializar la finalidad de, de la actividad. Claro está que quizás bajo este aspecto va en la apertura. Hay que decir para qué se convocó a la reunión y cuál es el punto de llegada que queremos. Entonces ahí hay que diferenciar muy bien lo que es, por ejemplo, una reunión de trabajo para explorar algo, una reunión para concertar algo o una reunión únicamente de escucha. ¿Sí? Entonces, pues son diferentes implicancias que tiene cada una de ellas. Hay muchos casos en los cuales incluso se dice que las decisiones le competen al director, pero él convoca una reunión para escuchar y en base a lo que escucha, él luego toma la decisión. Y a veces los colaboradores esperamos, dicen, nos ha convocado para este problema, nos ha hecho hablar y luego no ha decidido nada. No, es que para decidir no necesita únicamente los insumos que como colaboradores necesitamos, les podemos proveer, necesita contrastar con otros ámbitos. Entonces, si él nos comunica que lo que quiere es escucharnos, nosotros nos podemos dar por satisfechos si nos permite, si nos escuchan. Pero si nos dice que lo que quiere es concretar una propuesta para llevarla a la acción, entonces la meta que es proponer, consensuar, aprobar y distribuir actividades para asumir el rol que nos competa en lo que hemos convenido. Entonces hay que socializar bien la finalidad, a qué queremos llegar, ¿sí? Luego, definir las conclusiones. Eso puede ser el trabajo del moderador, de comunicar cuáles son las conclusiones del trabajo y una vez que se comunican, según la dinámica del centro, se puede pasar a la firma de esas conclusiones y luego comunicar cuál es el destino de las conclusiones, es decir, qué se va a hacer posteriormente. Si solamente es un producto que lo vamos a entregar a alguien, que tenemos que esperar una aprobación posterior, que ya cada uno se puede ir a trabajar esa medida, ¿sí? Entonces ahí son unos aspectos que hay que tenerlos con mucha claridad. Por ejemplo, hay unas actividades que intentan hacer tipo recaudación de fondos. Entonces dicen unos, hay que hacer un bingo, hay que hacer una rifa y la actividad que sea. Finalmente dicen, bueno, recomendemos que lo primero sea un bingo. Y resulta que al otro día ya les están entregando todo el paquete de bingos para que vendan. Y dice, pero fue solo una sugerencia. No dijimos qué cantidad nos íbamos a encargar. Pues bueno, eso ya lo asumió el otro, pero no les comunicaron y genera un desencuentro. Entonces, para ello hay que comunicar las implicancias. Y luego hay que hacer el cierre de actividad. Es como, por ejemplo, en las reuniones de padre de familia, ¿cuál es una de las sugerencias que se comenta? Con el padre de familia, bueno, tampoco para nosotros el tiempo es eterno, así que hay que administrarlo. Y se suele decir que cuando se termina la reunión, uno se tiene que levantar y acercarse a la puerta para invitarlo a que la persona salga. Porque si uno no se para, la otra persona vuelve con otro tema, sigue con otro tema y cree que tiene todo el tiempo para seguir ahí. Y eso nos hace que un poco pongamos en jaque nuestra agenda de trabajo. Entonces aquí para la actividad, si nosotros no decimos que la actividad ha concluido, puede que las personas todavía crean que vale la pena seguir opinando, seguir debatiendo, o sencillamente decir entre unos, aquí no se hace nada y seguimos perdiendo el tiempo. Entonces, para evitar eso, hay que identificar muy bien en qué momento ya cerró y si quieren seguirse quedando, seguir discutiendo, ya es a criterio de ellos, pero de parte de la organización de la reunión, nosotros tenemos que hacer el cierre si somos los promotores de ella. El tercer caso, ¿sí? ¿Se acuerdan un poquito de la película que compartimos la sesión anterior, Cielo de Octubre? ¿Sí? Reseño un poquito, ¿sí? El caso era de
de una película basada en una historia real, montada tras la experiencia del lanzamiento del satélite ruso hacia el espacio. Entonces, esto motivó a que determinadas personas incursionaran en el desarrollo, en el estudio de la ciencia, y fue llevado a película, y en la película contaba cómo la profesora les comenta la posibilidad de participar en una feria de ciencia y que a los ganadores de esa feria les daban una beca de estudios para universidad, en un contexto en el cual ir a la universidad era sumamente difícil, ¿no? Entonces hay un grupo encabezado por Homer que logra diseñar un cohete, clasifica en su etapa local, va a la nacional o al ámbito ya final y termina siendo el ganador, obtiene la beca, es saludado por la persona que más admiraba en el mundo de la ciencia, se hicieron profesionales, Homer me parece que fue el que se hizo luego entrenador de astronautas, entonces todo extraordinario. Pero ¿quién inició esa actividad? Fue una profesora, ¿no? Entonces vamos a ver una parte cortita de esta, de esta película, un poquito para ubicarnos en esta situación. Son 4 minutos y seguimos con esta discusión. Es una señal transmitida por el Sputnik. Escuchen ahora el sonido que marca una nueva era. ¿Es todo? Perdón. Tomado una pala Ahí en tus vamos. manos. Será tan normal como una pulga en un perro. Esta es una señal transmitida por el Sputnik. Escuchen ahora el sonido que marca una nueva era. ¿Es todo? ¿Eso es el Sputnik? Es el Sputnik. Gran cosa. ¿Gran cosa? Lo que no entiendes es que ese sonido viene de un objeto que rodea a la Tierra, que viaja a 18.000 millas por hora, a 559 millas de altura, y que además... No en mi clase. Gracias, Quentin. Quentin tiene razón. El Sputnik es un suceso inolvidable. Las cosas nunca volverán a ser igual. ¿Qué piensas de ello, joven? Sí, maestra. ¿Se te fue el habla? Hablábamos de estar en órbita. Cientos de millas lejos de la Tierra. ¿Sabes algo de eso? No, maestra. Te estaré vigilando, chico. Bien, ¿qué puede decir por qué el Sputnik es tan importante? Deberíamos dispararle a la maldita cosa. Tienen una cámara espía con la que retratan nuestras bases militares. Este país tendrá que darse prisa antes de que sea muy tarde. Ojalá que el Sputnik aparezca pronto porque ya me duele el cuello. Llévala al cine. A ver algo de terror como Frankenstein, el hombre lobo. Luego pasa tu brazo. ¿Sí? Ahí teníamos una pequeña reseña y nos damos cuenta cómo fue la primera experiencia en la cual la profesora les hace el acercamiento a lo que sería, digamos, el elemento motivador de construir ese cohete, ¿no? Y si se dan cuenta, no es una experiencia, digamos, de todo atractiva. La profesora, muy emocionada, les transmite lo que les pone la radio, en la cual están transmitiendo el primer sonido que ha emitido el satélite que está en torno a la Tierra, en la cual transmite una señal, y ella con todo el entusiasmo lo cuenta, y un alumno en particular dice, ¿eso es todo? O sea, como diciendo, es una cosa mínima, ¿no? ¿Por qué tanto entusiasmo por ello? Y el otro alumno le corrige que es una cosa grandiosa, que es un primer objeto puesto por el hombre que está transmitiendo a una distancia tal algo que está marcando un hito en la historia. Fíjense ese punto de partida, a llegar al momento en que los niños construyen su cohete y ganan su acceso a la universidad, ¿sí? Eso, dentro de todo, lo he querido etiquetar como una experiencia o una buena práctica en la organización, es decir, una experiencia destacada de la maestra. Y con esto viene la siguiente pregunta. ¿Vale la pena contar experiencias del tipo de la maestra que sean conocidas en el profesorado de su escuela? ¿Sí? ¿Vale la pena contar experiencias de esta naturaleza en el profesorado de sus colegios? ¿Sí? La pregunta un poco corta. A ver qué es lo que nos logran comentar.
¿sí? Bueno, gracias, Diana. Diana Ruiz comenta que sí sería prudente contar este tipo de experiencias porque nos sirven como motivación. Karen dice sí, ya que sirve como estimulante para que los estudiantes se motiven por lograr objetivos, que sirva de modelo, comenta David. Claro, aquí hay como dos percepciones, ¿no? Una con respecto a la experiencia de esta película, que puede servir para los alumnos, y la otra pregunta que estaba en torno a ello era, en general, la idea de experiencias de éxito de una maestra o de un maestro, ¿vale la pena contarse a nivel de escuela? Para ir en sintonía con la pregunta 2 que propongo en la diapositiva. ¿Hay docentes con buenas prácticas en la institución educativa? Lo más probable que sí. Hay que ser muy conscientes de que los seres humanos tenemos aciertos y desaciertos. Y independientemente de la reputación que tengamos, hay algo que hacemos bastante bien. Probablemente tengamos muchas cosas que hacemos mal, pero hay algo que hacemos bastante bien. Entonces, en la gestión por talento, importa mucho saber identificar las fortalezas, podérselo reconocer a las personas e incluso generar un entorno en el cual comparta esa fortaleza con nosotros para hacer, digamos, una complementación en la institución. Entonces, aquí, así como, digamos, esta experiencia que hace la maestra, vale la pena contarse en su escuela. Es importante que se identifique qué es lo bueno que hace cada uno. Y lo bonito sería que se interesara en poder dar detalles de cómo es que ha logrado tener ese nivel de dominio y pudiera compartirlo con sus colegas adicionales, sus colegas del centro, para mejorar a nivel institucional el nivel de conocimiento. ¿Por qué les digo que sería ideal? Porque somos muy conscientes de que por distintas razones muchas veces el conocimiento no se comparte, ¿sí? Y un caso muy particular, bastante frecuente, es, por ejemplo, lo que pasó con la formación en profesores en tecnología. Se les capacitó en estas experiencias o en este caso, de las aulas de innovación pedagógica. A los responsables de esas aulas se les dio en más de una oportunidad capacitación. Y muchos de ellos lograron tener bastante dominio con respecto a la tecnología. Pero ¿qué hacían a nivel de escuela? Eran los encargados de dar soporte. Y cuando había una avería, ellos iban a solucionarlo y muchos con bastante agilidad llegaban a solucionarlo. Pero no les enseñaron al resto de colegas a cómo solucionar sus problemas. Muchas cosas eran sumamente simples, pero no lo instruyeron al resto, no compartieron con el resto del profesorado y lo mantienen como patrimonio, ¿sí? Entonces, el tema es, si te capacitas, ¿por qué no lo compartes? La posibilidad de hacer comunidad está en cuanto a la gente pueda tener un conocimiento común. Si no es común, no se puede potencializar. Entonces, ahí hay que animar a la gente. Es verdad, hay que respetar e incluso promover el tema digamos, entre comillas, el secreto profesional, que va por el lado de algo que te es muy personal. Pero hay unas cosas transferibles o por lo menos de guía, de decirle, puedes ser mejor si concurres a este tipo de formación o a este estilo de trabajo. Quizás no, claro, tampoco vamos a decir que todo lo tienes que intentar entregar al otro, pero sí en elementos básicos, ¿no? Entonces ahí hay que pensarnos en esos escenarios que nos permitan el intercambio de conocimientos a nivel de escuela. Y al respecto, lo que planteaba como sugerencias frente a las situaciones de buenas experiencias que pudieran tener en sus colegios, proponer estas situaciones. Por ejemplo, una de pensar, claro, este es un término un poco nuevo, pero me importaba contarlo como idea, lo están proponiendo en unas universidades europeas, que es el rol del educomunicador. ¿En qué consiste esta idea del educomunicador? De que a nivel de centro educativo haya una persona que gestione la comunicación dentro. Y un desafío que tiene es, por ejemplo, que sea capaz de transmitir el nivel de avance que tienen los alumnos en cada grado y las prácticas que mejor productividad están teniendo. Y en ese sentido va a organizar, gestionar o facilitar el diálogo entre profesores. Porque a veces resulta que incluso los profesores no necesariamente tienen
conciencia de que están logrando un buen producto en su aula. Entonces, el educomunicador lo que tendría que tener esa buena pericia de darse cuenta de lo acertado que es esa práctica educativa y podérselo transferir o invitar al otro a experimentar ese tipo de situaciones. Porque muchas veces a nivel de escuela ni nos enteramos qué está haciendo el otro colega. Entonces sí hay que pensar ahí en, quizás esto obviamente como puesto es complicado en una institución pública, pero sí lo podemos pensar como rol. ¿Quién se encarga o qué estrategia implementamos para ir tomando conocimiento de qué es lo bonito que nos ha sucedido en el colegio, pedagógicamente hablando, para que logremos comunicar los elementos más significativos y el profesorado pueda ir entendiendo cuál es esa ruta? Como por ejemplo un colegio que tenía un buen nivel de, una facilidad de contextualización de su currículum, lo que hacían mensualmente es conversar sobre cuál podría ser el centro de interés a partir de la cual plantear situaciones que dinamicen el trabajo de las competencias previstas para ese mes. Y entonces se identificaba solo un centro de interés y cada uno de los grados y de los niveles trabajaba en torno a ese centro de interés con la gradualidad que le competía al grado. Entonces ahí se hablaba, como se suele decir coloquialmente, el mismo lenguaje, pero porque habían implementado esa dinámica, que no es costoso, es viable, una institución pública de la región Piura me consta que lo hace. Entonces la pregunta siempre se dice, el juicio que se genera en torno a esto es, sí se puede hacer, pero es cuestión de voluntad, cuestión de decisión que otros lo hagan, si es que tienen esa necesidad, obviamente. El otro desafío es que se sistematicen buenas prácticas educativas. Eso también es un punto bastante débil a nivel de educación. El profesorado no tiene mucho, digamos, mucha afinidad por la investigación, por la sistematización de experiencias, produce muy poco conocimiento. Probablemente tenga mucha experiencia, mucho conocimiento vivencial, pero no producción de conocimiento que sea fácilmente transferible a otros. Entonces, para ello es muy importante la sistematización de buenas prácticas. Obviamente que este tema no es automático, hay que formarse, hay que desarrollar un poquito algunas habilidades que nos permitan generar buenos productos que sean significativos para otros, pero sí me importa que lo tengan ustedes un poquito presente de decir en qué consistiría una sistematización y qué tipo de sistematización podrían hacer en su colegio. Como por ejemplo hay una experiencia en un centro de formación en Lima que se llama la Casa María, que trabajan el enfoque constructivo. Y ese enfoque lo trabajan muy bien, lo experimentan con niños y hacen seminarios para capacitar a profesores de cómo implementar el enfoque constructivo. Generalmente están trabajando con profesores de inicial y primaria. En otras palabras, están vendiendo capacitación en base a las buenas prácticas que hacen y sistematizan, ¿sí? Entonces, la clave es sistematizar y para ello hay que desarrollar un poco de habilidades de investigación. Luego, identificar e implementar canales de comunicación interna, ¿sí? En esos canales de comunicación hay que pensar muy bien en cómo estamos operativizando los canales formales, tipo lo que es un memorándum, lo que podría ser un oficio, la comunicación de una agenda. Y también hay que tener claridad con respecto a los canales de comunicación informales, ¿no? Que es, por ejemplo, una cita verbal, una convocatoria a padres de familia en una emisora, y sencillamente se manda el comunicado sin codificación, ¿no? Entonces, cuando va sin codificación, ustedes se darán cuenta, por ejemplo, los oficios que emiten los organismos tipo UGEL, cada oficio va con un número, porque la forma de rastrearlo es por el número. Entonces, es muy importante que la comunicación a nivel de colegio sea codificada. Si no tiene la codificación, es muy probable que se entienda como informal, ¿sí? Y luego pensar en los soportes, si va a ser una comunicación impresa, si va a ser una comunicación digital o algún otro medio que se obtenga en la escuela. Y cuando hablamos de digitales, algunos colegios tienen unas formas de comunicación, por ejemplo, con padres de familia a través de una red social tipo Facebook, tienen una forma de comunicarse con los profesores a través de un grupo de WhatsApp, cosas por el estilo, que son económicas ahora y que los están usando mucho. Pero al respecto sí hay que tener mucho cuidado, lo que sugiero acá, de cuidar que no sean invasivas, ¿sí?
Porque, por ejemplo, ahora qué está pasando con el WhatsApp, quizás que también sea por una de las propiedades que tiene, que como es barato enviar un mensaje, los jefes, los directivos, están que mandan documentos, instrucciones a cada rato y a cualquier hora, ¿no? Entonces mandan, por ejemplo, a las 10 de la mañana diciendo, a las 3 tenemos una reunión. Entonces, ni siquiera se siente que ya se ha preparado la reunión, pero ya están convocados. Y luego, si es capaz de poner, disculpa que recién te avise, pero esta reunión la habíamos previsto desde la semana anterior. Bueno, sea el día que la haya previsto, lo cierto es que está informando bastante tarde. Entonces, eso es un defecto frente a la gente que está comunicándose por medios tipo WhatsApp, que es muy común, que he tenido conocimiento de ello. Otra situación que se está presentando es el exceso de fotos o videos, supuestamente con el plan de tener evidencias. Entonces, apenas están en una reunión, una foto, un video, y ya no hace falta, entre comillas, o sea, la gente no considera que hace falta pedirle permiso a la gente para tomar una foto o hacer un video. Un poquito para que me entiendan este cuestionamiento. En lo personal, ustedes cuando concurren a un escenario público, ¿consideran que todo el tiempo están preparados para una foto? ¿Sí? Todo el tiempo que concurren, por ejemplo, a su centro de trabajo, ¿están preparados para que les tomen una foto? ¿O les agradaría que les comuniquen? ¿Por qué lo digo? Porque claro, el que toma fotos, entre comillas, busca la foto espontánea, pero en esa foto espontánea a veces tenemos o estamos haciendo gestos que no nos identifican o por lo menos no nos sentimos bien, pero en la toma quedó registrado. Y como no es nuestra foto, el que administra la foto es otra persona. Y con esa foto la usa para los fines que él considere convenientes, pero en el fondo puede estar afectando de algún modo la imagen de determinadas personas que no han sido favorecidas por la foto, y segundo, que ha sido tomada sin su consentimiento, aunque seamos mayores de edad. Porque con los menores de edad sí se debe saber que existe un protocolo con respecto al derecho de su intimidad. No se puede tomar ni usar fotos sin consentimiento de sus tutores o padres de familia. Entonces ahí hay que cuidarnos de no ser muy invasivos, de vulnerar los derechos de la persona para tomar fotos sin discreción, ¿no? O perdón, de una manera indiscriminada, ¿no? Entonces ahí nos importan las evidencias, nos importan las sistematizaciones, pero que no perdamos de vista el respeto por las personas. Entonces vamos ahora a un cuarto caso que deben conocerlo ustedes, que es el de escritorios limpios, ¿no? No sé si les suena la iniciativa Escritorio Limpio. Es una propuesta del Ministerio de Educación que lo que busca es descargar un poco el trabajo administrativo de los directores para que tuvieran más tiempo para ejercer su liderazgo pedagógico. Entonces, frente a ello, ¿qué pasó en el Ministerio de Educación? Que identificaron que los directores tenían una carga tremenda de labores, de constituir comisiones, de generar documentos y hacer los reportes en este caso a las UGELs. Entonces, la iniciativa de Escritorio Limpio tuvo la intención de sintetizar las comisiones en las cuales el director iba a estar implicado de manera protagónica y de los documentos que tendría que generar y reportar a la UGEL. Entonces ahí, cuando les digo reportar, en el fondo es comunicar. Entonces, frente a ello, aquí no me voy a extender mucho, si quisiera, si es que en caso no lo supieran, que tuvieran presente que existe esa iniciativa en la cual ya identifica qué tipo de comunicación formal es la que tiene que hacer el director con la UGEL, ¿no? Como pregunta seguía aquí, ¿qué comunicación está obligado a reportar el director? Bueno, la resolución de la iniciativa Escritorio Limpio lo precisa, que luego veremos esos documentos de forma rápida. ¿Qué otros tipos de documentos genera la escuela? Ya nos daremos cuenta que la escuela no solamente genera esos documentos que la descripción de Escritorio Limpio le exige, sino que en la escuela se generan otros datos, como por ejemplo, veamos de forma rápida, ¿qué documentos le solicita
están plasmados aquí como requerimiento en la propuesta escritorio limpio. Lo que tienen que hacer es el plan anual de gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales. Eso es lo que tiene que hacer el director. Un primer documento, un plan anual de gestión de recursos. El segundo, tiene que hacer un plan de tutoría, orientación, educación y convivencia escolar. Segundo documento. El tercer documento, plan de gestión de riesgos. ¿Sí? Esos tres documentos y luego lo que tenía por aquí. ¿Y qué documentos no envía o no debe ocuparse el director? No envía, que los tiene que producir, pero que no los tiene que comunicar a la UGEL. Por este documento dice el proyecto curricular institucional. Lo tiene que tener, pero no lo tiene que comunicar a la UGEL. El proyecto educativo institucional lo tiene que tener. Fíjense aquí, lo dice clarito. ¿Qué documentos no envían a la UGEL? ¿Sí? ¿Por qué lo subrayo? Porque en el proyecto educativo institucional, si han tomado conocimiento en su colegio, este es un punto de bastante seguimiento a nivel de UGEL, que sí les exhortan que se los compartan, pero fíjense lo que dice la norma. ¿Sí? Lo dice la norma del documento oficial, por si acaso lo podemos buscar en la web. Luego el plan anual de trabajo, las nóminas de matrícula, actas de consolidación de evaluaciones, actas de recuperación, información sobre el excedente y déficit de materiales. Fíjense la cantidad de documentos ahora que dice que ya no los tienes que enviar a la UGEL, pero lo que no quiere decir es que no los produzca. Los tiene que producir y si vemos la lista son 13 documentos que se requieren. Es decir, son bastantes, ¿no? Son 3 que tiene que producir, que son planes bastante elaborados que exige y que tiene otros de uso interno. Pero a pesar de ello podemos tener un poquito de claridad de que es altamente probable que el colegio genere otros documentos en la escuela. Como por ejemplo, algo simple que mencionaron hace un rato, les consultamos a los padres de familia qué temas hay que abordar en escuela de padres. Bueno, lo más probable es que generen afiches de orientación a los padres de familia, también que generen dícticos, que generen comunicados. Entonces, frente a ello, hay que tener un plan de trabajo, hay que tener un plan de control de calidad, ¿sí? Luego, ¿cuánto cuesta producir esa información? ¿Por qué preguntamos eso de cuánto cuesta? Porque son horas hombre que alguien tiene que invertir para producir información. Hay que invertir horas hombre por un lado y hay que invertir recursos. Entonces, frente a esos documentos que se generan, la pregunta es, ¿se justifica esa inversión? Como por ejemplo, vamos a decir, trabajan en hacer un afiche de orientación a los padres de familia. Hay un profesor, un comité, la estrategia que se haya tomado, por lo tanto hay inversión de horas. Hay unos recursos, se va a demandar unos recursos para hacer el tiraje, la impresión o la difusión al medio que se convenga. En el fondo hay un coste de horas de trabajo y de recurso material. ¿Qué resultado quiere obtenerse que justifique dicha inversión? No es que caigamos en el plan materialista, pero un principio de la gestión es la optimización de recursos. Por lo tanto, sí hay que estar haciendo ese tipo de ejercicio de decir, lo que quiero hacer se justifica, ¿sí? Entonces, frente a ello, lo que sugiero de forma breve es que en el colegio se identifiquen los documentos formales que hay que producir y comunicar. Y esos documentos formales ya son los 3 planes, por ejemplo, que se han mencionado, que hay que reportarlos a la UGEL. Y hay que producir otros 13 documentos que son de uso institucional. Y hay que identificar el canal de comunicación. Y el canal de comunicación, por ejemplo, ¿qué pasaba antes por los reportes que tenían que hacer los directores? Y eso era muy grave en las instituciones que estaban dispersas al núcleo o a las UGELs. Que todas las semanas el director se gastaba un día en ir a informar a la UGEL. Entonces, un día de trabajo era para UGEL. Y de ahí muy probablemente otro día era generándole la información. Entonces, de los 5 días a la semana, un día en acumulado, generándole el informe, otro día en irle a dejar. ¿Cuánto tiempo le trabajaba al colegio, entre comillas, para producir calidad del servicio? Le quedaban 3 días. Ahí podemos volver a preguntarnos, ¿y esos 3 días realmente los dedicaba a ejercer su rol? ¿O seguía perturbado
por tareas administrativas. Entonces aquí, cuando digo administrativas, el hecho es de generar información que le puede tener poco impacto. Entonces hay que identificar muy bien para optimizar recursos. Otra idea aquí es identificar y organizar insumos necesarios para los documentos oficiales y para garantizar la calidad del servicio. Los insumos necesarios. Por ejemplo, si quiero hacer el plan de tutoría, ¿qué insumos necesito? Cuando hablo de insumos, nos estamos refiriendo a cuál es la información primaria que voy a necesitar para poder producir ese documento. Como por ejemplo, si quiero hacer una carta de notificación al padre de familia con respecto al comportamiento del alumno, ¿qué insumos necesito? ¿Solo las notas que reportan los profesores? ¿Un reporte verbal de cada uno de los profesores? ¿Un reporte verbal de los tutores? ¿Qué tipo de información, qué tipo de insumo voy a usar para poder producir mi documento? Luego hay que ver también qué técnica voy a usar para procesar ese conjunto de información que me han dado y obtener el producto con una calidad, o por lo menos tener claro con qué criterios de calidad me va a salir esa comunicación. Y luego, en esta misma línea, es importante codificar la información. Toda la información que se va generando en el colegio es importante que se codifique por el rubro, por la fecha, por la versión. Por ejemplo, si estamos en el trabajo de PI, pues PI puede ser PI versión 1, PI versión 2, PI versión 3, las versiones que hagan falta hasta llegar a la versión aprobado, ¿sí? Y luego vendrá revisión 1, revisión 2 y así sucesivamente. Pero importa mucho codificar para poder tener un rastro, por un lado, de la evolución y segundo, tener más orden en nuestro trabajo. Y penúltima idea, aquí acelero porque sí quisiera dejarlos como más tarde a las 9:45, porque como empecé un poquito tarde me estoy desfasando. La idea de comunicación para los grupos de interés. ¿Qué tiene que ver esto? El que en la escuela no estamos solos, ¿no? Como decíamos al inicio, la educación le importa a muchas personas. Aunque parezca mentira, le importa a muchos y muchos podrían echarnos una mano, ¿sí? Entonces, frente a ello, hay que identificar a quienes les interesa saber lo que pasa en el colegio, ¿sí? Entonces, ustedes, desde sus posiciones, pueden ir identificando, por ejemplo, ¿le importará al bodeguero lo que pasa en nuestro colegio? ¿Le importará a las personas del kiosco escolar? ¿Le importará a la gente de establecimientos de salud lo que pasa en nuestro colegio? ¿A la comisaría le importará lo que pasa en el colegio? Y vamos identificando a todas las instituciones que les interesaría saber algo de nuestro colegio, ¿sí? Segundo tema, ¿qué les interesa saber? Hay que identificar qué interés tienen por conocer lo que pasa en nuestro colegio. ¿Qué cosa tenemos en común? Luego, de lo que a ellos les interesa saber, ¿qué podría atendérseles? Por ejemplo, la comisaría, ¿qué le interesa saber de nuestros alumnos? Y de lo que le podría interesar, ¿en qué le podemos atender? Luego, ¿por qué habría que atenderle? Por ejemplo, de pronto dice de la parte de la comisaría, quisiera que me comenten ustedes cuál es el ámbito de cobertura del colegio, es decir, desde qué espacios vienen los niños a esta escuela. ¿Por qué habría que atenderle esa necesidad de información? ¿Sí? O también podrían tener otro plan proactivo desde una comisaría, decir, quisiéramos saber si en vuestro colegio hay gente que está interesada en la profesión policía. ¿Tendríamos que atenderle esa expectativa? ¿Por qué habría que atenderle? Y de ese modo, en cada institución, preguntarnos por qué habría que atender en ese requerimiento. Y luego, ¿cómo generar información? Ya lo que convengamos como información a atender, ¿cómo la vamos a generar? ¿Sí? Entonces, esas preguntas básicas hay que hacérnoslas y, en línea resumida, este tema lo podemos trabajar haciendo una matriz de interesados, es decir, identificar a todos los actores que les va a importar saber algo de nuestro colegio, identificar qué actor, qué caracteriza a ese actor, qué necesita, por qué habría que suministrar la información y qué es lo que tenemos en común
o como punto de encuentro con esa institución, porque en el fondo cuando comunicamos es porque tenemos un interés implícito de cooperación. Luego hay que definir una matriz de roles, es decir, dentro de esa estructura de generación de información hay que identificar quién es el responsable, si hay una o más personas a las cuales se les va a consultar sobre la información que vamos a generar, si hay una persona que tiene que aprobarnos esa información y a quién tenemos que informarle o reportarle esa información, ¿sí? Entonces hay que hacer una matriz de roles, básicamente en función de cada documento que hayamos convenido producir. Y la última situación solamente es como aspecto referencial que conviene irle tomando un poquito más de empuje, que es la idea de la imagen pública, que lo habíamos comentado en la sesión anterior de manera rápida, que era esa percepción que va construyendo la gente de nuestro entorno respecto a nuestra forma de trabajar. ¿Y por qué es importante verlo? Porque deberíamos interesarnos en tratar de consolidar una buena reputación institucional. Es decir, que se consolide una buena imagen en nuestro medio. Que es, por ejemplo, a nivel de comunidad, donde de algún modo la institución más culta es el colegio, pues que haga honor a esa expectativa que tienen. Y en contraejemplo de ello, les había citado unos casos cortitos como para que vean la necesidad de gestionar bien la reputación pública. Hay un caso que nos comentaron en una oportunidad nosotros de una notaría que tenía una influencia, una presencia, un staff de abogados que tenía una presencia internacional, que como empresa grande cotizaba en la bolsa de valores, pero llegó una oportunidad en la cual a un trabajador se le imputó un comportamiento discriminatorio. Y al imputarle el comportamiento discriminatorio, esto se hizo público, claro, para un staff de abogados, que haga un acto discriminatorio, generó una onda muy rápida de difusión de esa noticia, tanto que como era una empresa grande que cotizaba en bolsa, sus acciones bajaron tremendamente. Entonces, el personaje que había constituido esta empresa, al poner unas acciones en venta, significa que él tenía unas acciones y las otras estaban cotizadas en bolsa. Al caer tanto el precio, uno de los accionistas minoritarios, voy a comprar un poco más de acciones. Y el comprar más, pues como estaban baratas, compró lo suficiente para hacerse del más del 50% de las acciones. Y al hacerse más del 50% de las acciones, la gerencia le correspondía a él. Y de ese modo, quien había construido el sueño de la notaría, perdió la dirección de su empresa. ¿Qué la llevó a perder el derecho de ser el jefe de su empresa? Un acto discriminatorio que fue mal manejado en la comunicación externa. Cuanto más grande eres, más vulnerable eres o más exigencia tienes por el buen manejo de tu imagen pública. Con los colegios no estamos en ese afán, pero sí que importa ir construyendo una buena imagen, una buena cultura. Luego tenemos el caso de Toyota, me parece que es más o menos unos 6, 8 años atrás, detectó que en sus carros había unas fallas, y entonces dijeron ellos, entre comillas, hay que ser justos, si las fallas dependen de nosotros, vamos a llamar a la gente que ha comprado los vehículos con este tipo de serie, que lo traigan a nuestros talleres para darle mantenimiento. Y lo comunicaron en ese plan. Entonces, ¿cuál fue la lectura detrás? Que Toyota había producido carros fallados y eso desató una resistencia muy fuerte a la marca, cayeron sus ventas y perdió por encima de, si no me equivoco, como 2.000 millones de dólares por no gestionar muy bien esta comunicación pública, ¿sí? O sea, en caída de ventas, no en los costos de reparación de vehículos, ¿sí? Luego tenemos el caso de Gloria, un caso actual, ¿no? Supongo que se han enterado de esta noticia de que en Estados Unidos y otro país, un tipo de leche que producía no cumple con los parámetros de un producto lácteo que exigen esos países. Entonces le dicen, tu leche no se puede vender aquí.
¿sí? Y eso lo tiene que manejar, o es un desafío de su comunicación pública para que los usuarios habituales de ese producto pues no desistan de la compra, ¿no? Otro caso complicado de reputación es de un colegio de acá de Lima, por ejemplo, en la cual, fíjense, la situación no es interna del colegio. Es el caso de dos alumnos, un hombre y una mujer, en la cual la chica acusa al chico de haber abusado de ella, de haberse aprovechado en una situación de una actividad festiva. Y entonces, esa situación, que sí ambos han sido alumnos del colegio, pero lo que se comenta es que la situación fue fuera del colegio. La comunicación se dice el alumno del colegio tal, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es un colegio renombrado, que tenía muy buena reputación. Entonces, frente a un caso nada deseado, lo que se le adjunta a la etiqueta el alumno del colegio tal. Entonces, eso está trastocando la imagen de dicho colegio, ¿sí? Entonces, frente a ello, hay unas necesidades de comunicación. En vuestras escuelas seguramente que también tienen ciertos desafíos de gestionar bien la imagen pública, pero son a menor envergadura. Y algunos de ellos son, por ejemplo, lamentable, cuando en el colegio va a llegar un docente que es parte de un proceso administrativo. De un proceso administrativo por alguna indisciplina, un vicio o una inmoralidad que cometió. Y entonces dicen, va a venir a tal colegio porque en su colegio no lo quieren, lo están reubicando. Y la gente se informa y entonces hay todo un plan reactivo de los padres de familia, porque claro, nadie quiere que llegue un degenerado a su colegio, ¿no? A ser profesor de su alumno. Entonces el profesorado o la parte directiva ahí tiene un desafío fuerte de manejar muy bien esa situación y comunicarse oportunamente y obviamente tener su plan de garantía de seguridad para sus estudiantes, ¿no? A sus menores. Sí, entonces la imagen pública importa, hay que pensar cómo gestionamos la imagen del colegio y eso se hace con planes de comunicación específicos, ¿no? Entonces, lo que tenía previsto comentarles el día de hoy básicamente era estos temas, y en la siguiente semana veremos un poquito esa parte de gestión de información para la toma de decisiones en la línea de innovación en los centros educativos. Por hoy nos quedamos ahí. Muchas gracias por su atención. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Hasta luego.